Como sabes, hemos preparado unas preguntas, no solo sobre el libro que hemos leído, también sobre un poco tu trayectoria y el contexto pues de la literatura en ese momento y hasta hoy. Y bueno, vamos a empezar con el primer bloque de preguntas. Voy a mover la cámara un momento para acercar a las alumnas que te van a pasar las primeras preguntas. Tuvo una educación bilingüe y con quién y para qué utilizaba el uno o el otro idioma. Yo toda la educación, desde que entré en la escuela hasta que hice la universidad, fue en castellano. El euskera era para nosotros una lengua que se utilizaba casi exclusivamente en casa. En casa, con algunos amigos de mis padres, con los primos y prácticamente con nadie más. Estaba en el terreno de la intimidad. Todo lo que salía de ahí, incluida la iglesia, por ejemplo, era en castellano. Creo que depende mucho del lado en que te haya tocado nacer. Yo nací en una familia de víctimas de la dictadura. Mi padre estuvo muchos años en la cárcel, estuvo condenado a muerte, salió de la cárcel, se casó y cuando tuvo una hija y cuando la segunda hija, que soy yo, estaba en camino, volvieron a detenerle y volvió a estar año y algo en la cárcel. Entonces nosotros siempre vivimos la dictadura con miedo, de tal manera que nuestra oposición a la dictadura habíamos aprendido desde niños que debía ser secreta y que nadie debía conocer nunca que nosotros éramos antifranquistas. Era tan íntimo casi como la cuestión del idioma. Yo suelo contar que los pescadores de mi pueblo, de Hondarribía, siempre decían que para entenderse con pescadores vizcaínos era mejor el peor de los castellanos que el mejor de los euskeras. Entonces, en 1968 se hizo un intento más de unificar el euskera, de dar con un estándar común, algo que nos sirviera a todos independientemente del territorio en que viviéramos. Y ese intento que empezó el 68 es el que desarrolló el modelo que ahora todos seguimos. Entonces, cuando yo empecé en esto, justo había empezado el año 68 la unificación y yo no tenía ni idea de cuáles eran las normas del estándar unificado, o sea que me las tuve que aprender, como se las aprendió prácticamente el total de las personas alfabetizadas en el País Vasco. No fue particularmente difícil desde el punto de vista de las normas, sí fue difícil porque en torno a eso se creó una especie de lucha política. Los vascos somos especialistas en hacer política de cualquier cosa y de la lengua también lo hicimos. ¿Cómo vivió el rol de única mujer escritora en un mundo de hombres? ¿Pensó que tenía algún tipo de presión o algo así? Creo que me acostumbraron mal porque yo me sentía como una más del grupo. Y luego, sin embargo, no ha sido así. Y creo, además, que nunca conseguiré que me consideren como un escritor más. ¿Cómo se trata la literatura vasca en general en el ámbito educativo? La literatura tiene en estos momentos una situación complicada en todos los países. La literatura es algo que interesa mucho, muchísimo a muy pocos y que no interesa nada a casi todos. Hay muchas maneras de contar historias. Yo creo que contar historias es fundamental para el ser humano. Lo que nos hace humanos es contar historias y que nos las cuenten. Es imprescindible contar historias y que nos las cuenten para el ser humano. El vehículo, la forma
en que se cuenten esas historias ha ido cambiando a lo largo de los siglos. Primero fue oral, exclusivamente oral. Luego, con la invención de la imprenta, vino la parte escrita. Y luego, en el siglo XX, al principio, surgió una nueva manera de contar historias, que es el cine, lo audiovisual, que en solo un siglo se ha hecho hegemónico. El audiovisual es hegemónico con respecto a la literatura, que igual nosotros tenemos un espacio en la historia de la literatura mayor del que nos mereceríamos, no sé. Pero las ventas de un libro, a partir de un cierto punto, solo crecen si son recomendadas por el sistema educativo. Hablando de la hegemonía del audiovisual, pasamos a también hablar un poco de cine. El cine que se hace en el País Vasco, tanto en euskera como en castellano, no suele partir de la adaptación. Suelen ser guiones originales. Son 3 o 4 las que se adaptan. No creo que haya más allá de media docena de obras literarias traducidas al lenguaje cinematográfico. Mi experiencia, lo que yo hice cuando me propusieron esto, les dije, yo voy a hacerme a la idea de que esta novela es un hijo o una hija mía, que se ha casado, que tiene pareja y que ha formado una familia. No voy a meterme yo en la vida de esa familia. Y cambiando pues de tema, nos interesaría cuál ha sido, según usted, la importancia de la estandarización de la lengua euskera. O sea, por ejemplo, cómo se crea neologismos en la lengua vasca. La importancia ha sido fundamental. Sin esa estandarización no tendríamos nada de lo poco que tenemos ahora. O sea, sin ese estándar, tú podías escribir un libro para una escuela, pero solo servía para esa escuela y no servía para otra escuela a 30 kilómetros de distancia. Era imposible un sistema educativo en esas condiciones. En cuanto a la literatura vasca, ¿cómo ve usted el desarrollo en las últimas décadas? ¿Se dice que está en el mejor momento de su historia? Lo está. Lo está, antes os he dicho fundamentalmente por qué. Lo está porque ahora algunos de nosotros, nuestras obras, son traducidas y algunos de nosotros, habéis citado a Chaga. Chaga tiene más lectores en otros idiomas que los que tiene en euskera y eso no nos ha ocurrido jamás en siglos de historia. Hay otra cosa que también ocurre ahora y no ocurría antes. Convivimos varias generaciones con distintos puntos de vista y distintas experiencias vitales editando al mismo tiempo. Eso tampoco nos ha ocurrido antes. ¿Y el desarrollo del cine vasco cómo se ve usted? El cine en general, creo que en toda Europa, pero desde luego en el Estado español está en una situación muy difícil. En realidad, escribir un libro es muy sencillo. Basta un ordenador y ni tan siquiera eso. Hacer cine es muy complicado y es muy caro. Y la situación del cine en general es difícil en todas partes. Aquí en concreto se hacen 1 o 2 películas al año. Pues por fin, ¿tiene alguna obra de la literatura vasca que nos pueda recomendar? Vamos a ver. Lo que estoy leyendo en este momento es Nevadako Eguna, de Bernardo Atxaga. Pero os recomendaría
cualquier libro de Ramón Seizer Vitoria que podáis leer. Ramón Seizer Vitoria es el mejor de todos nosotros a años luz. Mucho mejor, no sé cómo explicároslo. A mí me ha pasado leer algún libro de Ramón Seizer Vitoria y decirme al final, no sé por qué escribo si nunca conseguiré hacerlo tan bien como él. Para cerrar con la recomendación de Ramón Seizer Vitoria, que también, como he dicho, lo hemos tratado en clase. Y Arantxa, muchas gracias. Gracias a vosotras por la atención.